Bien. Hola chiquillos, ¿cómo están? Perdón ahí el carraspeo. Estoy un poquito afectado de la garganta. Vamos a dejar el chat aquí disponible para cuando se empiecen a conectar. Bien, continuamos con nuestras clases de biología. Ya, recordemos que este año biología tiene un único módulo, porque en realidad el electivo es claro, existe la segmentación, electivo, química lo mismo, física también, pero los contenidos son parejos para todos, ya no hay una segmentación de contenido o un contenido exclusivo. Por lo tanto, biología, por ejemplo, esos dos contenidos exclusivos que solo se veían en biología electivo y en ninguna otra parte más, no se preguntaban en biología común, tampoco en el módulo técnico profesional, eh, ahora se diluyen, que eran evolución y sistema inmune. Ahora eso también entra en común, ¿ya? Por lo menos para biología. En química pasa lo mismo, los contenidos que aparecían de forma exclusiva, ahora también se preguntan en la parte común, y lo mismo con física, ¿ya? Así que, ojo ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podría abarcar mayor cantidad de contenidos, pero recuerden que la dificultad de la PAES no está medida por los contenidos, en realidad está medida por la habilidad que pide cada pregunta. Así que atención. Bien, hoy día vamos a continuar entonces viendo esta parte de, como poniendo un poquito a prueba todo lo que vimos, ¿ya? En realidad no es cambio de eje porque vamos a seguir, vamos a usar mucho de lo que vimos las clases anteriores, particularmente con los contenidos de gametogénesis, que lo vimos la semana pasada, por cierto, y la parte de meiosis, ¿ya? Eso quiere decir que vamos a seguir poniendo a prueba esto, ¿ya? Y hoy día vamos a tener, probablemente esta sea la primera de dos clases, ya que van a abarcar el ciclo sexual femenino. Ya, ojo ahí también con esa parte, ya que este es un contenido que entra sí o sí, ya entra con mucho ejercicio clásico. ¿En qué sentido? Recuerden que yo los llamo ejercicios clásicos, pero en realidad son ejercicios como de la PSU, ejercicios a la antigua, ¿ya? Los ejercicios todavía entran, ya por si acaso. Así que si pillan guía antigua de otros preu, o de otro o de otras partes, ya incluso del colegio, esas guías todavía podrían serles útiles con respecto a este contenido, porque la habilidad y la forma de cómo se pregunta esta materia no ha variado. Ya no ha variado en la PAES, en todas las PAES, más o menos se pregunta de la misma manera. ¿Ya? Entonces, eh, atención ahí. Ya, atención ahí con este contenido. Bien, estaba revisando que mi micrófono estuviera prendido. El otro día me pasó, yo estaba hablando y nadie me escuchaba nada. Bien, vamos entonces con la clase de hoy. No le demos más vueltas. No le demos más vueltas. Bien, estuvimos la semana pasada, estuvimos viendo la formación del espermatozoide, ya estuvimos viendo la formación del ovocito, dijimos que tanto la formación o el proceso por el cual se forman los espermatozoides se llama espermatogénesis, ¿ya? Y en el caso de la formación de los ovocitos, y ahí menciono específicamente ovocito 2, y dijimos por qué, ¿ya? Se llama ovogénesis. La ovogénesis es un proceso mucho más pausado, ya recuerden que se activa, y se activa mucho antes también, comienza la producción de ovocitos en la vida intrauterina y por ende la maduración de prácticamente todos los ovocitos, ya en ambos ovarios. Eso ya en cierta forma limita el número de células que se pueden generar. A diferencia de la espermatogénesis, que es un proceso que se activa en la pubertad, ya las células germinales lógicamente proliferan y se detienen los procesos de formación hasta que las hormonas del crecimiento y la testosterona, ya junto con otras hormonas que se generan en la hipófisis, ya activan estos procesos, activan el proceso de espermatogénesis y lógicamente se empiezan a producir los espermatozoides progresivamente, ¿ya? Todo esto por meiosis. Ya recuerden que tanto espermatogénesis como ovogénesis involucran mitosis para aumentar el número de células y después la meiosis para madurarlas. Recuerden también que la espermatogénesis involucra que se genere, o sea, perdón, considera dejar una reserva de células.
Por lo tanto, siempre se van a estar produciendo espermatozoides nuevos porque siempre se está generando un número de células germinales de reserva. A diferencia del ovocito, que todas las células maduraron de un golpe, ya de un viaje, por así decirlo, y lógicamente no se generan células de reserva. ¿Ya? Así que ahí, atención con eso, ya atención con esto que estuvimos revisando ya. No olvidar también esa clásica pregunta, se hizo hace muchos años atrás por parte del DEMRE en la PSU. No creo que entre así específico en la PAS, pero sí recordar que estos pueden ser encabezados de ejercicios. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que se podría mencionar en qué fase se está detenido el ovocito 2, en qué etapa de la meiosis. Ya no olvidar que el ovocito 2, durante la ovulación, se genera este ovocito 2. Eh, y lógicamente se detiene a la espera de un espermatozoide, detiene su meiosis a la espera de un espermatozoide que lo pueda fecundar. Y ese ovocito 2 está detenido en metafase 2. Y ahí recordar entonces que estamos detenidos en la segunda etapa, en la segunda meiosis, como para que lo puedan relacionar de una forma un poquito más rápida. Bien, nada de esto se los van a preguntar de forma directa, ya ojo con esto, ya porque estos son contenidos que ya se caen prácticamente para lo que no va a entrar o lo que no entra en la PAES, pero lo coloco esencialmente para que tengan un marco teórico, repito, encabezados de preguntas, ¿se pueden construir con esta materia? Sí, no les van a preguntar estos datos de forma directa, ¿ya? Así que ahí también tienen que considerar que la PAES de hecho contextualiza mucho los ejercicios, y a diferencia de la PSU, que quizás era un poco más directa con la gran mayoría de estos. Igual, antiguamente habían ejercicios largos que habían que leer y que tenían un contexto, ¿ya? Pero eran pocos. Ya no ahora que esto es prácticamente masivo. En el módulo común se van a encontrar con más de la mitad de las preguntas, con harto texto. Ya lo pueden comprobar revisando en la página del DEMRE, la PAES de invierno. Ya siempre hay que hacerlo. Y lógicamente nos encontramos con harto texto en la parte de biología, particularmente por estos encabezados que van tocando contenido, mencionando ciertas cosas que precisamente son las que yo voy tratando de dejar aquí. Recuerden que ustedes en Classroom tienen disponibles este material para que puedan estudiar y es la idea ya que lo puedan revisar. Bien, vamos a considerar ciertas características sexuales. ¿Por qué digo que esto ya no entra? Porque esto antiguamente se veía en la parte del sistema endocrino, y ahí en el sistema endocrino eso lo sacaron. Por ende, esto también deberían haberlo sacado, pero tiene un poquito de nexo con lo que vamos a ver hoy día. Ya es la base, de hecho, de lo que vamos a ver hoy día. Dentro de las características sexuales vamos a tener dos, las primarias y las secundarias. Las primarias, ¿cuáles son? Y ahí están precisamente el desarrollo de las gónadas y por ende la formación de los gametos. ¿Ya? Las gónadas son los órganos que desarrollan los gametos. ¿Ya? Por lo tanto, los testículos son las gónadas, los ovarios son las gónadas. ¿Ya? Y lógicamente hay que tener atento. Por lo menos en los mamíferos siempre va a ser así. Ya hay también otro dato importante, porque lógicamente nosotros somos mamíferos. ¿Ya? Eh, y la definición, porque son las características sexuales, rasgos que diferencian fenotípicamente, o sea, de acuerdo a lo que se ve, eso es el fenotipo, lo que se ve, toda expresión genética y que se traduce en algo visible, es el fenotipo, a diferencia, perdón, entre hombres y mujeres. ¿Qué hormonas participan en el desarrollo de la gónada? La hormona del crecimiento, ¿ya? La testosterona en el caso de la gónada masculina y claro, los estrógenos, no el estrógeno, siempre uno comete ese error de decir el estrógeno, cuando en realidad son varias hormonas, son tres de hecho, ¿ya? Eh, y en el caso de la gónada femenina vamos a tener los estrógenos con la misma hormona del crecimiento también, ¿ya? Ahora recuerden que la gónada femenina se desarrolla en la vida intrauterina, ¿ya? Cuando la niña todavía no nació, sí, sus gónadas ya están desarrolladas para poder formar los gametos. ¿Ya? A diferencia del varón, en donde se van a desarrollar la estructura gonádica, pero sin hormonas sexuales y por ende eso va a tener que ser tarde o temprano madurado y vuelva ahí a repetir es más o menos en la pubertad, más o menos. Ya puede ser, de hecho, él marca eso tajantemente o biológicamente, la pubertad como el desarrollo. Ahora hay varios términos pre-teenager, pre-puber, etcétera, pero específicamente en la pubertad es cuando comienzan las características sexuales específicas como el desarrollo de la gónada.
Y las sexuales secundarias, ojo ahí, son características que se manifiestan en la pubertad y que se van progresivamente acentuando hasta llegar a la adultez. ¿Cuáles son estas? Las vamos a dar al tiro, no le demos más vueltas, ahí tenemos. Carácter sexual primario se adquiere en el desarrollo embrionario. ¿Ya? ¿Cuáles serían estos? Los aparatos reproductores femenino y masculino y la gónada y los gametos. Lógicamente la gónada masculina, como ya les comenté, se termina de desarrollar y en la pubertad y esencialmente se activa ahí. ¿Ya? Los gametos igual, gametos masculinos, gametos femeninos no. Recuerden que eso ya se desarrolló y lo conversamos la semana pasada en la vida intrauterina. ¿Ya? Que en la sexualidad es un concepto bastante importante que incluye sexo, género, orientación sexual, erotismo, vinculación afectiva y la reproducción en el aspecto del ser, claro, en el aspecto del ser humano. Y las características sexuales secundarias de estas se manifiestan durante la pubertad producto del aumento de las hormonas sexuales. Y también la hormona del crecimiento, no necesariamente las sexuales. Algunas metabólicas también podríamos colocar ahí. Ahí tenemos características bastante comunes. Nada de esto, repito, nada de esto se los van a preguntar de forma directa. O sea, ustedes no le van a preguntar cuáles son las características sexuales masculinas o cuál es la más importante, la que primero se desarrolla, la última en desarrollarse. No. ¿Ya? Esas preguntas se sacaron de la PAES. Si es que entraban en las últimas PSU, en las medianas, en las primigenias, sí, ahí sí entraba con preguntas bastante directas. Por lo tanto, antes había mucha pregunta de contenido. ¿Ya? Ahora, actualmente, estos van a ser encabezados de ejercicios y, lógicamente, abre la puerta para el contenido que vamos a ver hoy día, ¿ya? Con respecto solo al aparato reproductor femenino. No entra el aparato reproductor femenino en la PAES, sino que entra el ciclo sexual femenino. ¿Ya? Eso es lo que entra y eso es lo que tengo que tener claro. Ahí van a entrar las preguntas clásicas, como les digo yo, pero nada referente a estos contenidos que aparecen aquí. ¿Por qué me detengo aquí? Uno, para que sean capaces de discriminar cuando reciban material de otra parte. Y dos, porque esta es la puerta de entrada, es la base, ¿ya? Es el piso en el que me voy a sostener con lo que vamos a ver ahora. Por eso es que tengo que verlo en cierta forma. ¿Ya? Pero en realidad nada se lo van a preguntar de esa forma. Ahí están los caracteres sexuales primarios. El desarrollo de los órganos sexuales es iniciado por las hormonas, ojo, de la adenohipófisis. La adenohipófisis es una glándula, hasta ahí nomás. No me van a preguntar nada más de la adenohipófisis, porque ya serían preguntas del sistema endocrino y eso y lo sacaron, ya no entra. ¿Ya? Y esas hormonas, que son varias específicamente, y ahí están dos, la hormona FSH, también conocida como folículo estimulante, y LH, también conocida como luteinizante. ¿Ya? Ojo aquí, porque después vamos a dar específicamente esas funciones de cada una, ¿ya? En el, repito, ciclo sexual femenino, porque nada del masculino va a entrar. Esa es otra cosa que tenemos que considerar. Nada del aparato reproductor ni del ciclo sexual masculino entra. Ojo ahí, en las PSU antiguas sí entraba, porque era parte del sistema endocrino. Ahora ya no. El sistema endocrino lo sacaron, por ende también sacan ese contenido. Solo el ciclo sexual femenino se preservó. ¿Ya? Mantenido por la testosterona en el caso de los hombres y los estrógenos, perfecto ahí, porque los estrógenos de hecho son un conjunto hormonal, ¿ya? Los estrógenos y la progesterona en las mujeres. Siempre esto llevándolo a una finalidad, a un punto final, que ahí aparece en el sector derecho de la pantalla, la producción de gametos. Al final todo esto es para producir gametos, ¿ya? Bien, ahí tenemos entonces el ovario y la ovogénesis. Ya la ovogénesis ya algo ya vimos, está directamente relacionada con el ciclo sexual femenino y la regulación hormonal. Ya nosotros vimos la ovogénesis en la clase pasada, dijimos que es el proceso por el cual se forman los ovocitos. Y estos ovocitos, perdí el mouse para variar, estos ovocitos se generan en la vida intrauterina. ¿Ya? Vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, aquí tenemos varios procesos que ocurren en un ovario. Este es uno de dos ovarios. De hecho, este lo más seguro es que sea el ovario derecho. ¿Ya? Recuerden que son órganos duales, igual que los testículos. ¿Ya? Y un ovario aproximadamente contiene
medio millón, 400.000, entre 400.000 y 500.000 ovocitos 1, ovocitos primarios. ¿Ya? La niña nace y comienza su desarrollo hasta la pubertad y un grupo de ovocitos va siendo seleccionado y lógicamente uno de ellos es el que se ovula. ¿Ya? Más o menos entre 15 a 20 todos los meses de esta gran reserva de 400, 500.000 hasta que este ovario se quede sin ovocitos. Cuando se quede sin ovocitos, lógicamente comenzarán otros procesos en el que técnicamente la capacidad reproductora de esa mujer se ha perdido, o por lo menos el de ese ovario, en el cual ya no hay ovocitos. ¿Ya? Continuemos. Eh, un ovocito, ya dentro de los ovarios, o en realidad todos los ovocitos dentro de los ovarios, tienen una estructura protectora, una estructura celular, ya son varias células que lo protegen, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como folículos. Folículo es la masa protectora, la cáscara del ovocito, con un ovocito primario en el interior. Eso quiere decir que el ovocito no es una célula que esté sola dando vueltas por ahí. Los folículos, las células foliculares que protegen al ovocito, son capaces de crecer y aumentar en número. No el ovocito reactiva la meiosis. Ese es otro verso. Y las hormonas que inducen al crecimiento folicular, ¿ya? Adivinen cuáles, son las hormonas que se llaman, o es la hormona que se llama folículo estimulante o hormona FSH. ¿Ya? Esa es la hormona entonces que va a hacer o que va a favorecer, no la que lo ejecute, la hormona que va a favorecer el proceso de ovulación. Ahora, la ovulación, que de hecho ahí se vea, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver aquí. La ovulación como tal, ahí estoy haciendo círculos con el mouse, ¿ya? Que es la liberación de este ovocito 2 una vez al mes. A veces los ovarios se turnan, a veces un ovario ovula, después repite, a veces lo hacen juntos, ¿ya? Ojo ahí. Esta ovulación es inducida por otra hormona que se llama, vamos a encerrarlo ahí, que se llama hormona luteinizante u hormona LH. Voy a dejar marcado esto. Yo tengo unas anotaciones acá, pero las vamos a hacer o las voy a hacer correr después de la explicación. Entonces, todo este crecimiento folicular que estoy marcando yo aquí, desde folículo primario, esto va en esta dirección en sentido del tiempo, la formación del folículo primario, del secundario, ahí ustedes pueden ver que el folículo maduro contiene un grupo de células que lo rodean, como una cáscara, y en el centro, ahí está el ovocito. Ovocito 1, ahí si tuviera que ser específico. Este ovocito 1 reactiva la meiosis y es ese entonces, vamos a cambiar de color, es ese ovocito, ya perdí el mouse, ahí sí, el que se ovulará. Este. Entonces aquí el DEMRA les va a preguntar varias cosas. Lo primero, perdón, lo primero que les puede preguntar es cuál es la hormona que induce o favorece el crecimiento folicular en la primera etapa, en la etapa preovulación, también conocida como etapa preovulatoria. Y esa hormona, ya la dijimos por ahí, es la hormona FSH. Esto también pega en el palo, ya que estamos futbolísticos últimamente con la Eurocopa, lo que fue la Copa América y la Eurocopa. Esto pega en el palo, en el sentido de que en realidad no entra, pero para esta parte es necesario. A ustedes no les van a preguntar la paz, el DEMRE no debería preguntarles cuál es la glándula secretora de la hormona folículo estimulante y por qué proceso de retroalimentación se inicia esa secreción. No puede, porque esa es parte pero cruda y dura del sistema endocrino. Lo mismo con las otras hormonas que vamos a ver aquí. Pero sí les puede preguntar cuál es la hormona de la preovulación. Eso sí, porque es parte del ciclo sexual femenino.
Entonces, las hormonas que participan en el ciclo sexual femenino son 4. 2 hormonas que son secretadas por el encéfalo, por la hipófisis, la adenohipófisis, para ser más específico. Y otras 2 hormonas, ¿ya?, son secretadas directamente por el ovario. Y ahí yo tengo los estrógenos, que es un conjunto hormonal, pero vamos a hablar siempre de los estrógenos en plural, y la progesterona. Ojo. La hormona folículo estimulante, y aquí vamos a colocar más estrógenos. Perdón si se me ve fea la letra, pero esto es porque estoy escribiendo con el mouse. Estrógenos. Ahí sí. Hormona folículo estimulante y estrógenos generan la primera etapa o etapa preovulatoria del ciclo sexual femenino. Ojo también que esto lo vamos a colocar acá. Bueno, después lo vamos a colocar. La etapa preovulatoria es variable en el tiempo. Si una mujer tiene ciclos irregulares, es producto de la etapa preovulatoria. Ojo ahí, porque normalmente una niña, una mujer de 16 años, 17 años, no viene menstruando toda su vida, sino que apenas un tercio de ella, si es que, eh, sus ciclos son súper irregulares por diversos motivos hormonales. Y esa irregularidad es a causa de esta etapa inicial de que la concentración de hormona folículo estimulante y la concentración de estrógenos no es suficiente para hacer crecer los folículos a tiempo. O se secreta mucha hormona o se secreta poca. ¿Ya? Muchas o pocas en realidad, porque estamos hablando de este conjunto hormonal, folículos estimulantes y estrógenos. Entonces, si no se secreta mucha o se secreta mucha de una y poca de otra, las células lamentablemente no alcanzan el tamaño necesario para ovular. Y eso hace que esto se retrase, se alargue. Ojo también ahí. La hormona de la ovulación, vamos a cambiar de color, vamos a ponerle azulito. Ahí está el proceso ovulatorio. Es generada por una única hormona, la hormona luteinizante, también conocida como LH. Y este es un clásico error en el cual siempre se dice, no, es que el ciclo tiene 28 días, entonces la mujer ovuló el día 14. Correcto, no es un error. Pero si la mujer tiene 36 días su ciclo, no ovuló el día 18, la mitad. Ese es el error. Normalmente se piensa que la ovulación ocurrió en la mitad del ciclo. Y eso no es así. Después vamos a explicar por qué. Ya, ojo con eso. Porque si ustedes no están usando métodos anticonceptivos y están utilizando el clásico calendario, están contando mal los días. Les digo al tiro, hay que ser sincero y directo. Ojo ahí. ¿Ya? Y en la otra parte final del ciclo, vamos a marcar con verde ahora, todo esto es guiado por la etapa post-ovulación o post-ovulatoria, es guiado por una única hormona. ¿Ya? Y esa es la hormona progesterona. Lo mismo ahí les pido disculpas, estoy escribiendo con el mouse. Lo mejor que puedo. Progesterona. Si es una OA, me queda horrible. Vamos a cambiarlo porque sea muy feo. Fea la O. Pero ustedes saben ahí que dice progesterona. Progesterona. Ahí sí, pues más bonito. Esa es la hormona progesterona y la que termina el ciclo después de la ovulación. Se eleva primero y ahí pasa algo. Puede ser que la mujer se embarace y se mantendrá el nivel de progesterona estable hasta que se finalice el embarazo.
Nunca les van a preguntar de dónde proviene esa progesterona, de cuál es su fuente, cuál es su origen. Eso ya no entra en la prueba, porque eso ya sería preguntar sistema endocrino, ¿ya? Y lógicamente, podría ser que la mujer, de hecho es más común que una mujer no se embarace, ¿ya? Y lógicamente eso nivel descienda y descienda con otro nivel, ahí el estrógeno también participa un poquito, descienden los niveles hormonales y eso termina conllevando a una menstruación. Y ojo aquí que esta pregunta es una pregunta clásica que les pueden hacer. ¿Qué induce una menstruación? Pregunta pero orbulladísima, repetidísima por parte del DEMRE, tanto en la PSU, en la PDT y en la PAES. O sea, le gusta esa pregunta al DEMRE. ¿Qué induce una menstruación? ¿Qué induce una ovulación? ¿Qué induce el crecimiento folicular? Tres preguntas con todo lo que acabamos de ver y repito, así tal cual se las pueden hacer. ¿Qué induce la menstruación? Alternativas. ¿Qué induce el crecimiento folicular? Alternativas. ¿Qué induce la ovulación? Alternativas. Ejercicios clásicos. ¿Qué induce una menstruación? El descenso de progesterona. ¿Por qué descendió el nivel de progesterona? Porque no hubo fecundación. La fecundación determina el aumento y mantención del nivel de progesterona. Si la progesterona decae, automáticamente la mujer no está embarazada. Automáticamente. Entonces, en cierta forma, este es un ensayo y error mensual, porque este ciclo es mensual, menstrual para ser más específico. Creo que la semana pasada les conté o les dije o les mencioné que en los mamíferos existen dos grandes ciclos sexuales. Los menstruales, que es el que se aplica para nuestra especie, y los estrales, que funcionan en base a las estaciones del año. Cantidad de luz, recursos disponibles, alimento disponible, agua disponible, hasta refugio disponible. Entonces, ese lógicamente no se aplica a nosotros, porque el animal en ese caso se está reproduciendo en ciertas etapas del año bajo ciertas condiciones ambientales que le pueden favorecer a la mantención de su camada. Es por eso que los gatos, ahora comienza el show de los gatos en agosto, porque progresivamente la cabecita de los gatitos detecta que empiezan a hacerse los días más largos. Y como los días empiezan a ser más largos, ellos presumen que va a ser más calor a futuro. Lógicamente, de forma inconsciente, pero el encéfalo ha ido evolucionando para ello, para que ellos no sean conscientes de eso. Entonces, la mayor cantidad de luz estimula ciertos sectores del encéfalo y esos sectores son los que controlan esta hormona. Y generan este mismo proceso, pero lógicamente un poco más pausado. Por eso, si ustedes llegasen a tener una gata que se embarace a que en la primera salida, se preña en la primera salida, va a tener los hijos por ahí entre octubre, finales de octubre, principio de noviembre. Lo más seguro es que la lactancia la va a terminar a diciembre y en enero, como todavía hay luz, va a volver a sufrir un ciclo estral y se les va a volver a preñar. Ojo con eso, los mamíferos funcionan, no todos, ¿ya? Pero la gran mayoría de los mamíferos funcionan con ciclos estacionales. Son muy dependientes de las condiciones ambientales y la luz es uno de esos parámetros. En nuestro caso, ¿ya? Y con otros mamíferos también, como por ejemplo los ratones, no necesitamos luz para estimular el ciclo sexual femenino. Y eso se presume por grado evolutivo, se piensa por ahí, hay algunas corrientes de pensamiento que dicen que nosotros, producto del enorme frío que nos afectó en la última, vivimos la última glaciación, tuvimos que pasar mucho tiempo escondidos en cuevas, y en las cuevas, aparte de nosotros, habían ratones. Y por eso no es que nos hayamos sincronizado con los ratones, sino que producto de que como estuvimos escondidos, había muy baja intensidad lumínica, no podíamos depender de la luz de las estaciones o la luz ambiental, ¿ya? O de los recursos ambientales para poder generar individuos nuevos. Y por eso, como vivíamos en cueva, no necesitábamos de esto, sino que el ciclo se repetía bajo condiciones menstruales, bajo condiciones mensuales,
que son esas condiciones que están ahí. Los ratones sufren un ciclo muy parecido a este, mensualmente, por cierto. Toda esa introducción evolutiva para eso. ¿Por qué les toco estos pequeños temas evolutivos? Porque entran en la prueba. Porque evolución es parte de la prueba. ¿Ya? No les van a preguntar cuál es el otro ciclo sexual que no sea el menstrual. No, que no es prueba de veterinaria. Pero si estudian veterinaria sí lo van a ver. Entonces la progesterona, repito, la progesterona es la hormona que trabaja en el proceso post-ovulación. La hormona de la ovulación es la hormona luteinizante, se las van a preguntar. Así de directo. ¿Cuál es la hormona que induce la ovulación? ¿Por qué se genera una ovulación? Por el aumento de hormona luteinizante. ¿Ya? Esa es la respuesta. Y, lógicamente, ¿por qué ocurre el desarrollo folicular, la primera etapa preovulatoria? Porque los ciclos son variables. Porque un mes pueden tener un ciclo corto, un ciclo largo, una mujer. Por culpa de la hormona folículo estimulante y los estrógenos. Normalmente la regularidad se alcanza a los 25 años en adelante, por cierto. Normalmente. A esa altura la mujer ya en cierta forma tiene los receptores necesarios a nivel celular para folículo estimulante y para estrógenos, para FSH y estrógenos. Entonces, como ya tiene casi todos los receptores listos y ahí desarrollados, asimila rápidamente esta hormona y lógicamente los ciclos tienen cierta tendencia a ser regulares. ¿Ya? Por debajo de esa edad no se alcanza la regularidad aún y lógicamente eso puede generar fallas, vuelvo a repetir, en métodos de ritmo, en métodos anticonceptivos de calendario, que lógicamente tienen una muy poca efectividad. ¿Ya? Bien, eso, eso es esta primera parte. ¿Ya? Bueno, aquí, ahí si quieren le pueden sacar un pantallazo ahí en este pequeño momento. Voy a limpiar la pantalla, que técnicamente es para agregar las mismas anotaciones que les tenía hecha o la acabo de hacer. Solo que están ahí en texto más bonito para que ustedes las pueden llegar a estudiar o sobreescribir lo que vaya a aparecer ahí. Ahí está. Secreción de estrógeno y FSH, me faltó en realidad y lo pueden complementar. La ovulación es generada por luteinizante. Ya dicen entre estrógeno ahí, pero en realidad es más luteinizante. En realidad el luteinizante desplaza el nivel del estrógeno. ¿Ya? Como que la sangre tiene un límite y hasta este punto no podemos tener las dos hormonas juntas. ¿Ya? Y después decae el nivel de luteinizante y se vuelve a elevar la progesterona con el estrógeno y vuelvo a repetir la fase folicular, ¿ya? Perdón, la fase de progesterona, la fase postovulatoria, ahí sí, dura 14 días, es así que sí, exactos. Después de la ovulación, el ciclo menstrual dura 14 días, 15 ya, 13 por ejemplo. Pero lo normal es que el promedio sea de 14. Si una mujer tiene un ciclo variable, es por culpa de todo lo que pasa, previo a la ovulación, no de lo que pasa después de la ovulación. Ojo ahí también. Bien, aquí tenemos la estructura anatómica del aparato reproductor. Ojo con esto, lo coloco para que sepan que no entra. A ustedes no les van a preguntar la función de la cavidad vaginal, no les van a preguntar la función del endometrio, del miometrio, de los ovarios, porque técnicamente estamos jugando en esta cancha. Entonces tengo que conocer los límites, ¿ya? De dónde nos estamos moviendo. Pero no les van a preguntar las funciones específicas, no les van a colocar una foto, una flechita, indique que esto. No, esas preguntas quedaron desfasadas de la PSU, cáchense, el año 2010. Ya no entran preguntas así. Repito, ojo con esto. ¿Ya? Lo coloco esencialmente para que puedan entender que existen dos ovarios, dos trompas de falopio, la cavidad uterina una sola, ya más que nada eso. ¿Ya? Y que tienen una relación. ¿Ya? Ahí están ciertas funciones que vamos a ir agregando para cada uno de ellos. Esto es lo que yo tengo que manejar como mínimo. ¿Ya? Debo saber qué es, pero no me lo van a preguntar, pero debo saberlo. ¿Ya? Entonces, si me hablan lógicamente de cavidad vaginal, tengo que saber qué es eso. Si me hablan de ovario, tengo que saber qué es eso. Si me hablan de útero, de endometrio, incluso podría estar relacionado ahí,
El endometrio es la estructura donde se ocurre la implantación, que sería como lo que habría que colocar. ¿Ya? Pero, lógicamente, el endometrio es el revestimiento interno del útero. El útero, como buen órgano, tiene varios tejidos que lo conforman. ¿Ya? Esto entra. Esta es la prueba. Aquí están los ejercicios clásicos. Es esto lo que yo debo manejar. Este famoso gráfico, este famoso esquemita. Ojo con esto. Ciclo sexual femenino, cambios regulares a nivel hormonal que modifican principalmente útero y ovarios, facilitando la maduración del ovocito 1 a ovocito 2. Y ese proceso, ese cambio de ovocito 1 a ovocito 2, se llama ovulación. Inducido, ya lo dijimos, por la hormona luteinizante. ¿Ya? Y la mantención del embarazo. Si no hay embarazo, entonces, que es lo más común, por cierto, porque una mujer no se embaraza todos los meses, es virtualmente imposible. Y cuando está embarazada no puede ovular. ¿Ya? Ojo con eso también, no hay ovulación durante la perdón, durante el embarazo. Si no hay embarazo, entonces se produce la menstruación, comenzando o reiniciando el ciclo. Bien, vamos entonces con las etapas. Esta primera etapa es la que se conoce como, bueno, ahí lógicamente se ve todo junto, ¿ya? Vamos a ir haciendo las segmentaciones respectivas. Todo lo que se encuentra, ya perdí el mouse, ahí sí. Vamos, voy a escribirlo, ¿eh? Voy a colocar texto acá, porque esto es diseño. Y en diseño voy a colocar no, insertar, un cuadro de texto, mira. Ustedes lo van a ver aparecer ahí. Esto es lo que se conoce como etapa preovulatoria. El ciclo se divide, como les dije, en tres etapas. ¿Ya? Etapa preovulatoria, ovulación y etapa postovulatoria. ¿Ya? Les van a preguntar cuál es la hormona de la etapa preovulatoria. Ahí está, entre el día 1, que incluye la menstruación. Ojo, el primer día del ciclo es el día 1 de la menstruación. Porque si ustedes cuentan desde el último día de la menstruación, estaban contando mal. Repito con eso. Insisto con eso, perdón. El día 1 de la menstruación es el día 1 del ciclo menstrual. ¿Cuándo termina? Con el día previo a la menstruación. Chuta, acabo de menstruar. Terminó mi ciclo anterior y acaba de comenzar mi ciclo nuevo. Chuta, empecé recién a esta hora, entonces empecé el 17 en la noche. Así de sencillo, si no tiene más vueltas tampoco biológicamente hablando. Recuerden que nuestro cuerpo tiene un ciclo circadiano, pero en realidad no sabe cuándo es día y noche. ¿Ya? La etapa preovulatoria entonces está inducida, está controlada, de hecho ahí aparece, ¿dónde aparece? No lo sé, lo vamos a destacar. Aquí, por estas dos hormonas. Preovulatoria y a mí en mi cabecita se me viene estrógeno y hormona folículo estimulante. ¿Qué ocurre? El estrógeno hace que junto con la folículo estimulante, genera el crecimiento folicular y los folículos crecen, uno más que el resto, que es el que se va a ovular. Les van a preguntar por la ovulación y les van a preguntar por la hormona de la ovulación. Repito eso, de nuevo. Y no se les puede olvidar tampoco que la hormona de la ovulación, vamos a darlo aquí arribita, es la que se conoce como hormona LH. Es una pregunta clásica de clásicos. La han preguntado muchas veces. Ahí está. Hormona de la ovulación, hormona luteinizante. ¿Qué va a hacer el DEMRE? Se lo puede preguntar de forma directa. Como también les puede decir, una mujer que no quiere ovular o busca la forma de no ovular, está considerando varios fármacos experimentales, uno de ellos, o qué podrían hacer estos fármacos experimentales para evitar que la mujer ovule, que no se libere, que no se secrete, que no se sintetice la hormona luteinizante, la LH. Si una mujer no produce luteinizante, o se bloquea la secreción de luteinizante, o se destruye a nivel sanguíneo con otra pastilla, por ejemplo, la hormona luteinizante, no ovula. Y ojo con esto, porque los principales métodos anticonceptivos hormonales evitan la ovulación. No hay forma de quedar embarazada.
evitan la secreción de la hormona luteinizante con otras hormonas, pero en realidad evitan eso. ¿Ya? Así que gran parte de los mecanismos anticonceptivos, como por ejemplo las famosas pastillas anticonceptivas, las clásicas pastillas anticonceptivas, evitan la secreción de hormona luteinizante, evitan la ovulación. Son, y aquí le estoy metiendo varios conceptos, son anovulatorias. Ojo ahí también. Ya, pues, y la fase de 14 días que ahí aparece como fase lútea, perdón, fase lútea, es la etapa, voy a copiar y pegar aquí, voy a hacer ¿cómo se llama? Una ordinaria. Ahí lo anoté ahí, no es preovulatoria, es post-ovulatoria. Ni siquiera le colocan el guioncito porque sea más bonito. Fase preovulatoria, ¿y cuáles son sus hormonas? Ovulación, ¿cuáles son sus hormonas? Postovulatoria, y ahí está la hormona que participa del proceso postovulatorio. Es la progesterona la que prepara el endometrio. Si es que la mujer se embaraza, el endometrio está listo para recibir ese embrión. Pero es culpa de la progesterona la preparación del endometrio, que es el endometrio, el tejido interno del útero. También atención con eso, ¿ya? La fase postovulatoria no alcanzo a anotarlo ahí, no, si alcanzo. Vamos a anotarlo también. Aquí voy a copiar y pegar el cuadro de texto, que se les va a repetir. Lo repitió, ¿no? Ahí sí, puede que se vea feo ahora. Es una etapa, vamos a anotar, tiempo definido. Siempre dura 14 días después de la ovulación. Y la etapa preovulatoria, perdón, la etapa preovulatoria, de hecho aquí aparece, es una etapa variable en el tiempo. Si ustedes, mujeres, tienen ciclos cortos, es producto de la etapa preovulatoria. La etapa preovulatoria es más corta. Si tienen ciclos largos, no sé, pues 40 días, se demoran 40 días de menstruación a menstruación. Es porque la fase folicular se toma mucho más tiempo del que tendría que tomarse, específicamente 26 días. ¿Por qué? Porque 26 más 14, porque siempre la etapa posovulatoria es de 14, la ovulación dura horas, no alcanza a durar ni un día, hora es un momento nomás en la ovulación. Siempre la fase posovulatoria dura 14. Entonces, este otro clásico ejercicio, a ustedes les van a colocar un calendario, les van a colocar un clásico ejemplo en donde les digan una mujer que tiene ciclos regulares de 30 días, al tiro a mi cabecita, 30 días, no es 15 y 15 el ciclo, no es la mitad la ovulación. ¿Cuándo ovuló una mujer que tiene un ciclo de 30 días? Ovuló el día 16 del ciclo. ¿Por qué? ¿Cómo lo saco? Yo a los 30 le resto la fase postovulatoria. Como los ciclos son regulares, el mes siguiente va a tener la misma cantidad de días. Y el mes siguiente va a volver a tener la misma cantidad de días, porque son ciclos regulares. Si fueran irregulares, estoy sonado, no tengo cómo contar, porque no sé cuántos días va a tener el siguiente ciclo. Y sería un ejercicio horrible, que el DEMRE no lo hace, por cierto. Si la fase, perdón, el ciclo de esta mujer es de 30 días, yo le resto 14 y obtengo el día de la ovulación. Ustedes, para determinar cuándo ovulan, réstenle 14 al día, a la cantidad de días totales de su ciclo. Así de sencillo. Si el ciclo dura 50 días, réstenle 14 y les va a dar 36. Ahí ovulaban. El día 36 de un ciclo, de 50. Siempre hay que restar 14. ¿Por qué se resta 14? Porque es la fase posovulatoria. Es por eso. ¿Por qué no puedo hacerlo con la cantidad de días de la fase preovulatoria? Porque es variable. Y como es variable, yo no sé cuántos días puede durar en un ciclo irregular, porque si es regular va a durar siempre lo mismo. Son clásicos ejercicios los que van a entrar aquí. Si se encuentran en alguna parte de las internets, como decían los antiguos,
y se encuentran con ejercicios de esta materia donde les pregunten eso, háganlos, porque todavía entran. Si les colocan un ejercicio de un calendario, háganlo, porque todavía entran y van a entrar siempre. Vamos, 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 vamos. Continuemos. Ahí está. ¿Cuándo comienza el ciclo sexual femenino? Comienza durante la pubertad con la menarquía o primera menstruación. A los 11, 15 años depende ahí la mujer. Incluso menos puede ser. Y concluye con el periodo conocido como menopausia. Menarquía al principio, menopausia al final. ¿De qué determina la menopausia? Muy simple, la mujer se quedó sin ovocitos. ¿Cómo determino la cantidad de ovocitos? Normalmente es en función de la línea materna. Creo que esto lo había dicho la semana pasada. Si la mamá tuvo una menopausia o va a tener o tiene una menopausia a los 45, probablemente a la niña, a la hija de esa mujer, le toque a los 45, 46, 44, ande por ahí. Si la abuelita tenía, no sé, pues a los 52 le llegó la menopausia, a la mamá lo más seguro es que también le llegue a los 52 y a la niña le llegue también por ahí a los 52. Viene por la línea materna. O sea, de acuerdo al comportamiento fisiológico de sus congéneres maternos, todos los parientes que vienen por su línea de la madre podrán determinar más o menos cuándo les llegue la menopausia. Ojo ahí también. Incluye el ciclo del ovario, que es este que vimos acá y que rayamos. Ese es el ciclo ovárico, ¿no? Que en cierta forma es lo mismo que los gráficos que están ahí. El de arriba, de esos dos gráficos, el de arriba es el ciclo ovárico. Y me faltó el ciclo uterino, que es el que se ve ahí en la figurita de abajo, en el gráfico de abajo, ¿ya? Generalmente se considera un promedio de 28 días, sin embargo, es muy variable, entre 25 a 36 días, y lógicamente cualquier mujer que menstrue me puede dar 10.000 clases con respecto a mi conocimiento, porque lógicamente yo solo tengo el marco teórico. Ya no puedo darle más, entregarle la vivencia, lo que significa esto, porque vuelvo a repetir, yo no lo vivo. ¿Ya? Por lo tanto, atención aquí. Toda niña, mujer que vaya a rendir la PAES corre con ventaja aquí, porque es un proceso que ustedes viven. Por último, le es más tangible, le es más simple asimilarlo, porque saben que están estudiando, saben que le estoy explicando. Para nosotros los varones nos queda nada más que observar. ¿Ya? Tenemos, vuelvo a repetir, solo el marco teórico. Vamos. Pregunta PAES. Oh, invierno del año pasado. ¿Qué efecto provocará la mantención del cuerpo lúteo por un tiempo superior a la duración de un ciclo ovárico normal? Profe, no sé cuál es el cuerpo lúteo, el profe no lo dijo, no lo vio, etc. El cuerpo lúteo, ahí está el ovario, era la estructura folicular, aquí lo vamos a marcar, que rodeaba al ovocito y que hizo madurar las hormonas folículo estimulante y estrógenos, todo eso que estoy marcando. Lógicamente, este primero, este después y este el último. 1, 2 y 3. Miren aquí, el ovocito sale, pero la estructura queda adentro. Esa estructura se cierra y se llama cuerpo lúteo. Es el cuerpo lúteo el que secreta la progesterona. Imposible olvidar. Porque vuelvo a repetir, de hecho lo vimos, lo tenemos comprobado aquí. Lo pregunta. ¿Qué efecto provocará la mantención del cuerpo lúteo, por un tiempo superior a la duración de un ciclo ovárico normal? ¿Qué puede generar? ¿Un ciclo menstrual de menos de 20 días? No, porque el cuerpo lúteo se desarrolla después de la ovulación y lo que es variable, lo que me acorta un ciclo, ocurre antes de la ovulación. Por lo tanto, la A no puede ser. Descartadísima la letra A.
La B, una menstruación más prolongada. La menstruación solo se podría prolongar si los niveles hormonales se siguen manteniendo bajos y no se elevan nunca. Eso podría generar una menstruación prolongada en el tiempo, un sangrado más profuso, ¿ya? Aún así, no tiene relación directa con el cuerpo lúteo, ¿ya? Porque el cuerpo lúteo lo que hace, repito, es secretar progesterona y mantener un futuro embarazo. Un futuro, digo, porque la mujer tiene dos opciones después de la ovulación. O se embaraza y genera, lógicamente, un embarazo y se mantienen los niveles de progesterona y nunca va a menstruar hasta que salga la guagua. O en su defecto, no se embaraza y el nivel de progesterona decae, el cuerpo lúteo se cierra, deja de secretar progesterona y menstrua. Así de sencillo. La B tampoco es. No les pueden generar una menstruación más prolongada, la destrucción del cuerpo lúteo, ¿ya? O la mantención de este. De hecho, aquí dice que se mantiene. Si el cuerpo lúteo se mantiene, los niveles de progesterona se mantienen. Por lo tanto, la menstruación no llegaría nunca, porque el nivel de progesterona se mantendría estable. La menstruación ocurre porque el nivel de progesterona decae, no al tiro. Decae el nivel de progesterona hoy y en unos 3, 4 días más van a menstruar. Eso es la menstruación. Es producto de que el cuerpo lúteo dejó de secretar progesterona. ¿Por qué? Porque no se embarazó la mujer. Solo el embrión, futura guaguita, solo el embrión con sus anexos embrionarios mantienen ese cuerpo lúteo. Entonces la mantención del cuerpo lúteo a la mujer le está simulando un embarazo. Y si le mantengo, entre comillas, un embarazo, no puede menstruar. Por lo tanto, la alternativa correcta debería ser la letra C. Un retraso en la menstruación. La D, una ovulación prematura, nada que ver aquí, porque la formación de la estructura del cuerpo lúteo, ¿ya?, es producto posterior a la ovulación. Por lo tanto, claramente la D no puede ser, ¿ya? Y una ovulación múltiple, nada que ver. La ovulación múltiple es porque tendríamos muchos ovarios disponibles para ovular múltiple. Lo normal es que se ovule 2 veces, ¿ya? Un ovario ovule un lado y el ovario del otro lado también ovule simultáneamente. Ahora, puede darse en otros mamíferos, por eso es que los ciclos son más largos, dependen de la cantidad de nutrientes, dependen del alimento disponible, etcétera, es que la hembra ovule varias veces, porque tiene que asegurar una cantidad de individuos por camada, una cantidad más o menos constante de individuos por camada. ¿Ya? ¿Se volvió loco mi perrito? Seguramente sintió algún gato, así que déjenlo ladrar nomás. Alternativa correcta, letra C. Una ovulación múltiple es porque están generándose continuamente ovocitos por acción de la hormona folículo estimulante y estrógenos. Vamos con otro. Ahí está. Perdón. Pregunta 58, modelo DEMRO, admisión 2022. Este es para esto, ¿ya? Durante el ciclo ovárico, de una mujer sana, ¿cuál de los siguientes estímulos provoca directamente la menstruación? Así entran los ejercicios. De esta materia, los ejercicios son como este. Un fenómeno específico, les pueden dar más vuelta, más contexto, menos contexto, pero al final les están preguntando un fenómeno específico. ¿Qué es la ovulación? ¿Qué es la fase preovulatoria? ¿Qué es la menstruación? Vamos. Directamente la menstruación. La A, la disminución de los niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona. Esa es la alternativa. Porque decae la progesterona primero. Ahí están cambiados los órdenes, pero es válido porque dice la disminución, nunca un aumento. Tiene que ser una disminución hormonal. Si aumentan las hormonas o se mantienen constantes, la mujer está embarazada. En realidad no se mantienen porque la sangre está llena de hormonas y no puede recibir más. Es por eso, en realidad. Piensen que el torrente sanguíneo tiene un nivel plasmático, como un vaso. Y este vaso, si está lleno de jugo, piensen, y yo le quiero echar agua, no va a entrar, pues se va a escapar o el agua al mezclarse con el jugo, o los dos. Pues. Aquí pasa lo mismo. El torrente sanguíneo tiene un máximo tolerable antes de saturarse. Y lógicamente, si yo coloco mucha hormona, se me satura y no podría recibir otras.
Y eso sería un problema. ¿Ya? Ya, pues, debería ser la A, la disminución de los niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona, lo más seguro que eso a mí me termine generando una menstruación. Bueno, no a mí, ya, en mi caso no. B, la disminución de los niveles plasmáticos jamás, bueno, ahí dice, pues la disminución de los niveles plasmáticos, ojo con la hormona de la hormona folículo estimulante. Ni FSH o folículo estimulante, ni luteinizante tienen relación con la menstruación. No hay relación con menstruación. Nunca piensen en menstruación y relacionen esas hormonas, FSH, LH. Siempre relacionen menstruación con la alternativa A, disminución de progesterona, disminución de estrógenos. Primero progesterona, porque vuelvo a repetir, esa fase, de hecho, se llama progestágina. ¿Ya? La B no es. C, aumento de los niveles plasmáticos de hormona luteinizante. Ojo, C es la ovulación. La C yo la puedo definir como la ovulación. Y nada que ver, pues si me están preguntando por menstruación, no ovulación. C descartada. D, aumento de los niveles plasmáticos prolactina y oxitocina. Estas son las hormonas del parto y la lactancia. No tienen que pito tocar aquí, no las había escuchado nunca en mi vida. Y como no la había escuchado nunca, lógicamente no me las van a preguntar. Se descarta la D. Y la E, perdí el mouse, ahí sí. El aumento de los niveles plasmáticos de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Estas hormonas liberadoras de gonadotrofinas son las, si se dan cuenta, el ejercicio es como de sistema endocrino. Materia que en realidad no debería entrar. ¿Ya? Lo dejo y dejé y seleccioné este ejercicio por cómo son las preguntas, que todavía se mantiene el mismo formato. Un hecho específico, un dato específico y que yo me tengo que saber. Y debo saberlo. Porque les pueden lanzar hasta 2, 3 quizás en el módulo común. Lo dudo, pero podría ser que se fuerce ahí un tercero, como sacaron biomolécula y sacaron membrana plasmática. Y en el electivo, prepárense, porque en el electivo esto entra con 3 más. Ahí sí que son 3. O sea, 3 en el electivo, 2 en el común, 5 preguntas de esta materia. 5 de 44, saquen ahí sus cálculos probabilísticos. Alternativa correcta, por si acaso, letra A. Bien, son las 7. ¿Ya? Nos queda la segunda parte, que es más que nada ver un poquito del fenómeno, la etapa, vamos a repasar un poco la fase preovulatoria, la posovulatoria. Tengo más ejercicios, por cierto, ¿ya? Ejercicios fresquitos, porque en realidad son de la PAE, por lo que estoy viendo aquí, de la PAE del año pasado. Ya podría agregar uno de la PAE de esta, porque también entran, repito, y la revisamos, pues si la PAE del módulo común lo revisamos online por streaming y de hecho está ahí el envío para que lo puedan revisar también, ya por si no lo vieron. Bien, próxima semana a la misma hora en el mismo canal, subo esto al tiro porque si no se me olvida, ya de hecho la semana pasada se me olvidó, les pido disculpas, subo al tiro esto para que no se nos pase. Cuídense, consultas y dudas en el Classroom, en el WhatsApp, en los mismos videos como comentarios lo pueden hacer, ningún problema. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.